Hola, buenos días. Somos Marta Prigue Pérez y Noelia Gómez Gómez y nuestro trabajo va a hablar de los agentes de intermediación en España. Aquí, como podéis ver, tenemos el índice donde en un primer punto haremos una breve introducción. En el segundo punto hablaremos del marco teórico, donde hablamos del Sistema Nacional de Empleo, del Servicio Público de Empleo Estatal, de los servicios de empleo de las comunidades autónomas, donde haremos hincapié en el SAE, que es el Servicio Andaluz de Empleo. También hablaremos de las agencias de colocación y de las empresas de trabajo temporal, así también como de otros agentes. En un tercer punto estaremos hablando del funcionamiento real en España, que básicamente es el procedimiento que hay que llevar para pertenecer a alguna agencia de colocación, a una empresa de trabajo temporal o a cualquier otro agente. Y como último punto, nuestras conclusiones. En la introducción hablaremos de la intermediación laboral, que es el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo para su colocación. La finalidad es proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades. La intermediación tiene la consideración de ser un servicio de carácter público, es decir, que es gratuito. No se le puede cobrar al trabajador o demandante de empleo por la intermediación. Estas acciones se realizan a través de los agentes de intermediación, que son los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación y aquellos otros servicios que reglamentariamente se determinen para los trabajadores en el exterior. Por tanto, la intermediación laboral comienza con la puesta en contacto y termina con la selección del trabajador adecuado. En el marco teórico, según el artículo 34 de la Ley de Empleo, la intermediación laboral tiene unos principios básicos que serían: 1. La igualdad de oportunidades y la no discriminación, es decir, garantizar plena transparencia en el funcionamiento de los agentes de intermediación laboral. 2. Garantizar el proceso de selección y casación entre la oferta de trabajo y la demanda de empleo que corresponda, es decir, la puesta en contacto. Los servicios públicos de empleo asumen la dimensión pública de la intermediación laboral. Si bien podrán establecer con otras entidades y con agencias de colocación convenios, acuerdos u otros instrumentos de coordinación que tengan por objeto favorecer la colocación de los demandantes de empleo. 4. Se realizará de forma gratuita. Y como un quinto punto, los demandantes de empleo serán aquellos que se inscriban como tales en los dichos servicios públicos de empleo. Tenemos como un subgrupo dentro del marco teórico en el que vamos a hablar del Sistema Nacional de Empleo, del cual el artículo 6 de la Ley de Empleo nos dice que se entiende por Sistema Nacional de Empleo el conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo. Este está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. El Sistema Nacional de Empleo tiene unos fines que vienen recogidos en el artículo 7 de la Ley de Empleo, los cuales nos dice que son fomentar el empleo y apoyar la creación de puestos de trabajo, sobre todo en especial con personas de mayor dificultad de inserción laboral, ofrecer un servicio de empleo público y gratuito a trabajadores y empresarios, facilitar la información necesaria que permita a los demandantes de empleo encontrar un trabajo y que los empleadores contraten también a trabajadores adecuados apropiados a sus necesidades. También nos dice que, como otro fin, es asegurar que los servicios públicos de empleo aplican políticas activas de empleo y de intermediación laboral conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Garantizar la aplicación de las políticas de activación para el empleo y de la acción protectora por desempleo. Asegurar la unidad del mercado de trabajo en todo el territorio español y su integración en el mercado único europeo. También impulsar la cooperación del servicio público de empleo y de las empresas en aquellas acciones de políticas activas y cualificación profesional. Y como último, fortalecer los servicios públicos de empleo y favorecer la colaboración público-privada. Como hemos comentado antes, el Sistema Nacional de Empleo está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Servicio Público de Empleo de las comunidades autónomas. Ahora vamos a hablar del Servicio Público de Empleo Estatal, el que el artículo 15 de la Ley de Empleo nos dice que es un organismo autónomo de la Administración General del Estado,
al que se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo. Tiene personalidad jurídica propia e independiente a la Administración General del Estado y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones, patrimonio y tesorería propio, así como autonomía de gestión. Se articula en torno a una estructura central y a una estructura periférica para el cumplimiento de sus competencias. Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas participarán de forma tripartita y paritaria en sus órganos correspondientes. A continuación, hablaremos del Servicio de Empleo de las Comunidades Autónomas. El artículo 19 de la Ley de Empleo nos dice lo siguiente, que diseñarán y establecerán las medidas necesarias para determinar las actuaciones de las entidades que colaboren con ellos en la ejecución y desarrollo de las políticas activas de empleo y la gestión de la intermediación laboral. También participarán en la elaboración de la Estrategia Española de Activación, así como podrán elaborar sus propios planes de política de empleo de acuerdo con los objetivos de los planes anuales de política de empleo y en coherencia con las orientaciones y objetivos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo. La organización, como podemos ver en el artículo 20 de la Ley de Empleo, se dotarán de órganos de dirección y estructuras para prestación del servicio al ciudadano. También contarán con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de modo de carácter consultivo, teniendo dicha participación un carácter tripartito y paritario. Mi nombre es Noelia y yo voy a hablar sobre las agencias de colocación. Las agencias de colocación se establecen en el artículo 33 de la Ley de Empleo 2015, así como en el artículo 2 del Real Decreto de 1796-2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. Son entidades públicas o privadas con o sin ánimo de lucro que ponen en contacto a empresas que ofertan empleo con los demás desempleados que buscan trabajo, siempre teniendo en cuenta las necesidades de uno y las características de los otros. También podrán llevar a cabo actividades relacionadas con la búsqueda de empleo, como la orientación en formación profesional y con la selección de personal. Estas agencias también pueden llevar a cabo otras actividades relacionadas con la búsqueda de empleo, como la orientación en formación profesional, la selección de personal y la recolocación de personas que hubieran perdido su empleo por un proceso de reestructuración empresarial, por ejemplo, un expediente de regulación de empleo, ERE. Cualquier entidad pública o privada con o sin ánimo de lucro, incluso una persona física, podría llegar a ser una agencia de colocación. Así, por ejemplo, podría hacerlo también una ONG, una fundación, un ayuntamiento, una empresa, una cámara de comercio, etc. Y también pueden ser agencias de colocación las empresas de trabajo temporal. De hecho, muchas de las grandes empresas de trabajo temporal son también agencias de colocación. Las agencias de colocación pueden llevar a cabo esta actividad de forma autónoma en coordinación con los servicios públicos de empleo o bien pueden ser entidades colaboradoras de estos, por lo cual tendrán que firmar un convenio de colaboración con el CEPE. La actuación de todas las agencias de colocación estará coordinada por los servicios públicos de empleo, pero no todas las agencias de colocación tendrán la condición de colaboradoras de una o varios servicios públicos de empleo. Las agencias de colocación colaboran con los servicios públicos de empleo cuando existe un instrumento jurídico, convenio de colaboración, que regule esta relación. La colaboración con estos se puede desarrollar mediante contratación administrativa, concesión de subvenciones públicas o cualquier otra forma jurídica ajustada a la normativa estatal y autonómica. Para que una entidad pública o privada pueda ejercer actividades de intermediación laboral, es decir, convertirse en una agencia de colocación, desde el año 2014 deben presentar antes de iniciar su actividad una declaración responsable ante el Servicio Público de Empleo, mediante la cual declara que la agencia cumple con los requisitos exigidos. Con anterioridad al 2014, estas agencias de colocación necesitaban estar autorizadas y esa autorización se solicitaba también ante el Servicio Público de Empleo correspondiente. Si la agencia de colocación pretende realizar su actividad de intermediación laboral mediante centros establecidos en distintas comunidades autónomas, la declaración responsable se presentará ante el Servicio Público de Empleo Estatal. Y si la actividad se va a centrar en una única comunidad autónoma, se presentará ante el Servicio Público de Empleo de dicha comunidad. Empresa de trabajo temporal. Según el artículo 1 de la Ley 14.994 de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, queda redactado del siguiente modo. Se denomina empresa de trabajo temporal a aquella cuya actividad fundamental consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria con carácter temporal trabajadores por ella contratados. La GTT realiza un proceso de búsqueda y selección de personal para así encontrar el personal adecuado para las necesidades de la empresa usuaria.
a través de un contrato con el que se establece una relación laboral. Este proceso, el trabajador incrementa su empleabilidad, a la vez que conoce empresas de diferentes sectores. Esto convierte a la ETT en una vía adecuada para conseguir un empleo fijo o para conseguir otro temporal, dependiendo de la opción que escoja el trabajador. Asimismo, las ETT podrían actuar como agencias de colocación cuando cumplan con los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley de Empleo aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2015 de 23 de octubre y su normativa de desarrollo. También podrán desarrollar actividades de formación para la cualificación profesional conforme a la normativa específica aplicable, así como de asesoramiento y consultoría de recursos humanos. Diferencia entre agencia de colocación y otros agentes. La Ley de Empleo recoge en su artículo 32 los agentes de la intermediación, que a efectos del Sistema Nacional de Empleo la intermediación en el mercado de trabajo se realizará a través de los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación y aquellos otros servicios que reglamentariamente se determinen para los trabajadores en el exterior. En este caso hablaremos de agentes que no participan en la intermediación, pero sí de agentes que participan en la colocación, que es el fin último de la búsqueda de empleo. Se trata, por tanto, de empresas de selección de trabajadores, que no tienen régimen jurídico propio, son empresas que se dedican a la selección de trabajadores y actúan como consultoría. Y por otro lado tenemos las agencias de búsqueda del personal directivo, que son empresas de selección, pero la especialidad es en trabajadores muy cualificados, personal directivo. No tienen un régimen jurídico propio. No solo acuden a personas desempleadas para ocupar ese puesto, también acuden a personal ocupado. Es lo que denominamos los robos de directivos, mejorando las condiciones laborales de los directivos de otras empresas para traerlos a la mía. Funcionamiento real en España. Por último, hemos llegado a las conclusiones de este trabajo. Y con la realización de este trabajo hemos llegado a la conclusión de que el servicio de empleo nos facilita una herramienta que es gratuita, como son las agencias de colocación o las ETT, de las cuales muchas personas no hacen uso. Te dan opciones de acceder mediante el CEPE o por tu propia cuenta, donde te proporcionan una web en la que tú puedes ver las agencias que hay autorizadas, evitando así un fraude. Las recomendaciones que te dan es que el trabajo que busques sea de tu mismo sector o una misma región geográfica.